En esta ocasión vamos a ver una vista panorámica de la historia de la Biblia. Vamos a hablar de 7 momentos decisivos en la historia. Cabe rescatar que desde la creación, Dios ha tenido la iniciativa de comunicarse con el ser humano. Al principio la comunicación era real, verbal, personal, como la que tuvo con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Isaac y con Jacob. El primer momento decisivo en la historia de la Biblia fue la entrega de la ley a Moisés. Aproximadamente 3500 años antes de Cristo, la palabra de Dios tomó una forma visual. Quiere decir que se hizo la palabra escrita sobre la piedra. En este primer momento decisivo, tenemos como referencia a Moisés. El libro de Éxodo dice que Dios mismo formó las palabras con su propio dedo. La palabra de Dios dice que fue tan glorioso ese momento que los coterráneos de Moisés pues no podían ni siquiera ver el rostro de Moisés. El idioma y la cultura prestigiosos en aquel momento era la de Egipto. Los hebreos eran un pueblo, una tribu de ex migrantes y ex esclavos. O sea, su lengua, por decirlo de alguna forma, no tenía tanto prestigio o no valía lo que valían otros idiomas. Y ahí fue donde Dios escribió su palabra y no la entregó en la lengua de los egipcios ni de los grandes comerciantes, la lengua de los fenicios, sino que la entregó en el idioma que la gente humilde podía entender. Pasaron los años, Israel se convierte en una gran nación, se agregaron libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. La cultura hebrea empezó a florecer por un tiempo y después, como consecuencia de su desobediencia, cayó. Cayó y Dios los esparció por los 4 vientos. Sin embargo, durante todo aquel tiempo, pues existió un grupo de escribas que se dieron a la tarea exclusivamente de copiar y de perseverar o preservar, mejor dicho, las escrituras. A ellos les debemos en buena medida el Antiguo Testamento. Como 200 años antes de Cristo, los judíos vivían dispersos por diferentes partes y entonces se dieron cuenta de que ya no entendían sus hijos el hebreo. Entonces muchos judíos ya vivían en Egipto y muchos todavía vivían en Babilonia y otros en Grecia, pero el idioma que todos ocupaban para comunicarse en esa época era el griego. Así que vamos a ver el segundo momento histórico de la Biblia. El segundo evento histórico es la Septuaginta. Unos judíos vieron la necesidad de traducir las escrituras en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento en griego. Entonces Dios bendijo esa traducción. Llegó a ser conocida con el nombre de la Septuaginta. Si Sinaí fue el primer momento histórico, tenemos que decir que la Septuaginta marca el segundo evento más importante en la traducción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios entendió que lo importante era que el mensaje fuera accesible a todos. Hubieran pensado, si quieren entender la Escritura, entonces que aprendan hebreo, pero entendieron la necesidad de llegar en el idioma de las personas. Y ese es el segundo momento histórico más importante. El tercero, que para mí es el más importante en toda la historia de la Biblia y de la humanidad, es cuando Dios mandó a su Hijo unigénito. La palabra se hizo humana. Este es el tercer momento más importante de la traducción de la Biblia, la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con traducción. Fue la traducción por excelencia. La palabra se hizo carne. La voluntad, la presencia misma de Dios se hizo ser humano. Por eso Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pensemos un momento en la encarnación, es decir, Dios mismo tomó la decisión
de hacerse hombre. Si la decisión hubiera sido mía, yo hubiera escogido la ciudad más prestigiosa para el nacimiento de Jesús. Seguramente la familia real no hubiera sido mi elección, una familia con mucho dinero, mucha influencia, mucho poder político, pero Jesús no nace en Roma, que era el centro del poder del mundo, sino que más bien nace en un pueblo de Judea. Tampoco fue que nació en el centro de la cultura y de la educación como Grecia. Nace entre gente despreciada, es decir, entre los judíos de aquel momento, una familia humilde, y el apóstol Juan nos dice que Jesús vino a los suyos, es decir, a los judíos, a los hebreos. Y por eso no les habló en la lengua de los egipcios, ni los romanos, ni los griegos, sino que fue en la lengua de los hebreos. El cuarto momento histórico es la creación del Nuevo Testamento en griego. Cuando Jesús terminó su ministerio y regresa al cielo, manda al Espíritu Santo, como ya sabemos, y el Espíritu Santo impulsa a los autores del Nuevo Testamento a escribir los evangelios y las epístolas en griego. Esto es una gran sorpresa. Podríamos pensar que lo esperado es que fuera en hebreo, como en el Antiguo Testamento, pero no. Tenemos que se utiliza la lengua común y corriente del pueblo. No era el griego que ocupaban los filósofos, tampoco el griego de la gente influyente, sino que la palabra divina se hace entendible para todo lo que se conocía como mundo. Y este fue el cuarto momento decisivo en la historia de la traducción, la inspiración del Nuevo Testamento en griego. Pasaron los años y el Evangelio se extiende a muchos pueblos más. No pasaron muchos años y la Biblia empieza a ser traducida a muchos idiomas alrededor de Israel. Entonces empezamos a ver traducciones en sirio, los egipcios también, los etíopes, los árabes, y esto nos va a llevar al quinto momento decisivo. Obviamente el idioma que hablaban los romanos tenía mucha influencia porque ellos tenían el poder en aquella época. El idioma de ellos era el latín. Así que la traducción de la Biblia al latín es una historia muy interesante porque poco a poco varias personas empiezan a traducir el Nuevo Testamento en latín y esto dio como resultado de que existieran varias versiones del Nuevo Testamento en latín y otras traducciones que podríamos considerar buenas. Entonces le pusieron a Jerónimo a hacer la versión oficial en latín. Una labor de muchos años, una labor donde el mismo Jerónimo tiene que soportar muchos problemas, pero es fiel a su trabajo y cuando por fin terminó, ¿cuál fue la reacción de la gente? Algunos dijeron, ¿quién te dio autoridad para hacer eso? No me gusta cómo suena. Alguna gente pues no agradeció nunca a Jerónimo la labor que con tanta dedicación hizo por tantos años, sino que más bien lo criticaron. Sin embargo, a través del tiempo, pues logró el reconocimiento de ciertas personas y se empezó a conocer su traducción como la Vulgata, es decir, la de uso universal o corriente. Pasaron los años y esa traducción pues vieron que al principio pensaban que estaba mal hecha, pero se convirtió en una traducción con mucho prestigio en todo lo que se conocía como mundo. A la larga fue todo un éxito y la Vulgata entonces es el quinto evento decisivo en la historia de la traducción de la Biblia. La Vulgata tiene una gran influencia en el español y aún en la versión de la Reina Valera. A la Vulgata le agradecemos palabras como salvación, regeneración, justificación, santificación, propiciación, inspiración. Estas son palabras que adoptamos directamente de la Vulgata. Pero no solo se empieza a convertir en la traducción de más prestigio, sino que muchos empiezan a decir que es la única traducción inspirada. ¿Qué creen que pasó con el esfuerzo que se venía haciendo en otros idiomas? Pues dejaron de hacerse, porque muchos pusieron la etiqueta de la
traducción inspirada, la única. Entonces, muchos se opusieron a las demás traducciones a la Biblia porque consideraban que la Vulgata de Jerónimo era la traducción de los cielos. Entonces, ¿cómo van a traducir las escrituras del latín a otros idiomas comunes y corrientes, como el inglés, el español, el latín? ¿No basta la Vulgata?, se preguntaban. Si quieren aprender la Biblia, pues que aprendan latín. Esto nos va a llevar al sexto momento histórico de la traducción de las escrituras. Con los años, pues 3 hombres entendieron que la gente que quiere acceder a la escritura no tiene que aprender latín. Estos fueron Martín Lutero, William Tyndale y Casiodoro de Reina. Ellos vieron la necesidad que la gente común entendiera la palabra de Dios. Y la única forma era traduciendo la Biblia a las lenguas de la gente. Pero antes de considerar a estos 3 hombres, pasaron 2 cosas que debemos considerar y que van a marcar la dirección de la historia. El primero fue un invento que se conoce como el más importante en la historia hasta el día de hoy. En 1440, el señor Gutenberg inventó la imprenta. La impresión con caracteres móviles que le permitió imprimir libros en una máquina. Antes de esta fecha, los libros eran muy costosos de producir y los procesos eran sumamente largos. Además, como eran procesos manuales, también pues se expuso a muchos errores, porque alguien tenía que copiar letra por letra todo un libro. Así que por primera vez una máquina podía hacer un sinnúmero de copias y todos igualitos. Entonces, este fue el primer suceso que marca esta época importante. El otro suceso es que se descubrieron, pues popularizaron de alguna forma por el año 1516 los manuscritos griegos. Empiezan a surgir una gran cantidad de manuscritos. Entonces un estudioso por el nombre de Erasmus consiguió un puñado de esos manuscritos antiguos del griego y esos manuscritos los hizo un solo texto y los publicó en forma de libro. Y esto era bastante grande y pesado, ¿verdad? Lo cual también se adjuntó a la Vulgata. Los estudiosos de ese tiempo reconocen que el texto griego es el más apegado al original y ahí pues tenía todo a la mano para hacer una traducción en cualquier otro idioma. 2 años después entra en la historia Lutero. Vimos que estaba estancado el proceso de la traducción del Evangelio a otros idiomas porque pensaban que el latín era el idioma de los cielos. Pensaban que sería una blasfemia traducir la Biblia a idiomas como el inglés, el alemán, el español. Entonces, ¿qué se les olvidó a ellos en esta época de la historia? Que Dios se comunicó a Moisés en el idioma del pueblo, que Dios habló en el idioma del pueblo. Entonces los apóstoles también hicieron lo mismo y a un Jerónimo, cuando tradujo la Biblia al latín, fue para que la gente lo entendiera. Entonces, ante tanta oposición, vamos a ver que personas con mucha valentía y con la convicción de que Dios quiere comunicarse en la lengua del pueblo, empiezan a entrar en escena. Estos hombres eran parte de este sexto momento histórico. Lutero, pues es un hombre con un impresionante conocimiento de las escrituras y de los idiomas originales. Era también un hombre muy trabajador a tal grado que cuando empezó a traducir el Nuevo Testamento, lo tradujo en solo 3 meses. Claro, la ventaja que él tenía es que además de conocer perfectamente los idiomas originales, estaba traduciendo a su propia lengua, el alemán. Si hablamos del efecto que tuvo esta traducción a la lengua alemana, debemos saber que cuando Lutero empezó su traducción, el alemán realmente era una colección de muchos dialectos y cada pueblo tenía su propia versión del alemán. Así que Lutero hace una traducción en uno de esos dialectos, pero también considerando ciertos elementos de todas las variables del alemán. A través del tiempo, su traducción llegó a ser tan exitosa que
Los alemanes adoptan el alemán de la Biblia de Lutero como el idioma oficial. Nada podía ser más exitoso que esta traducción. Mientras Lutero estaba traduciendo las escrituras al alemán, un tal William Tyndale, que es el rostro que tenemos en el centro de esta presentación, está traduciendo las escrituras al inglés, mientras se escondía en Europa exiliado por causa de la oposición que enfrentaban las personas que querían traducir la Biblia. Pues una vez que terminó la traducción del Nuevo Testamento, la imprimieron y la introducen a Inglaterra de forma escondida. La traducción pues se recibió muy bien y a pesar de todo el esfuerzo que hicieron las autoridades por impedir que esta traducción llegara a la gente, pues no pudieron detener la entrega de estos libros. Entonces se le ocurrió a alguien mandar a una autoridad a Europa para comprar todas las traducciones del Nuevo Testamento al inglés, traerlas a Inglaterra y quemarlas. Y así, cuando pensaron que quemando todas estas ejemplares, pues se solucionaba el problema. Lo que no sabían es que la misma persona que enviaron a recoger todas las copias del Nuevo Testamento era un amigo muy cercano de Tyndale. Y le pagaron a él un precio muy elevado y con ese dinero Tyndale pudo imprimir 4 veces más números del Nuevo Testamento que los que había podido imprimir por primera vez. Entonces Tyndale fue fiel a su trabajo y su trabajo también le costó la vida. Cuando por fin descubrieron todo lo que había pasado, pues lo atraparon, lo ahorcaron y lo quemaron. Uno de los hombres más estimados en la iglesia evangélica de habla castellana es Casiodoro de Reina, que es el hombre que tenemos en la parte inferior de esta presentación. Él va a ser el traductor de la versión Reina Valera. Bueno, Reina nace en España alrededor del año 500. Siendo joven, vivía en un monasterio, era un monje, y él va a entregar su vida a la traducción de las escrituras al español. Seguro que Reina todavía no sabía el precio que la decisión que estaba tomando iba a significar, pero en medio de la angustia y del exilio permanente fuera de su propia tierra, pues lo que pasa con su vida son muchos años difíciles. Para llevar a cabo la traducción, pues al final se vio forzado a huir de España por motivo de la Inquisición. Pero aún en el extranjero tuvo que cambiar de residencia muchas veces para escapar de las autoridades que lo estaban persiguiendo. Con muchos retrasos, nunca se dio por vencido. Por fin, en 1569, el sueño de Casiodoro de Reina se ve materializado. La Biblia está por primera vez en español. Se publica en Suiza y le llamaron la edición de la Biblia del oso, porque la portada llevaba un dibujo de oso comiendo miel. La mayoría de esas Biblias fue exportada y introducida secretamente a España. Con el tiempo, las autoridades españolas descubrieron que el contenido de los libros no es nada menos y nada más que las escrituras en español. Así que empezaron a agarrarlas y a quemarlas. Sin embargo, los amigos de Reina sacaron otra edición con otra portada que decía Diccionario de la Lengua Española. Con eso entonces empieza de nuevo a introducirse copias del Nuevo Testamento en español en España. Una pregunta que muchos tienen es ¿por qué le dicen Reina Valera? La razón es que Cipriano de Valera hizo una revisión de la traducción de Reina y en 1602 se publica como Biblia Valera. Desgraciadamente, el nombre de Reina quedó olvidado por muchos años hasta que estudiosos se dieron cuenta de que era una traducción de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera. Así que la Biblia llegó a ser nombrada Reina Valera. Cuando murió Casiodoro de Reina, todavía en el exilio, no tenía muchas esperanzas realmente de que su obra llegara a los hispanohablantes de una forma extendida. Pero Reina tuvo fe en el gran poder de la palabra de Dios. Puso estas palabras literales en el prefacio de su traducción.
Ni el fuego, ni las armas, ni toda la potencia del mundo juntos podrán impedir que la palabra de Dios corra libremente como el sol por los cielos. Y estas palabras llegaron a ser una realidad. Hoy en día todos conocemos la historia. La Biblia Reina Valera es la traducción al español más leída en todo el mundo de habla española. Damos gracias a Dios por Reina, por Lutero, por Tyndale y por las traducciones que ellos hicieron, pues cambiaron la historia de muchos países en el mundo. La Biblia en alemán inspiró a los cristianos a escribir muchos himnos en su lengua materna. La Biblia en inglés fue la base del movimiento que va a abolir la esclavitud, y en los países hispanos la Biblia en español fue la base de la obra cuyo fruto podemos disfrutar hoy en día. Nosotros podemos con orgullo decir que somos herederos del trabajo de cada uno de ellos. A pesar de muchos obstáculos, ellos perseveraron y triunfaron, y somos frutos de esas traducciones, gracias a Dios. El séptimo momento histórico en la traducción de las Escrituras empieza con la pregunta: ¿qué del futuro? ¿Qué sucederá con la gente que no habla los idiomas nacionales? ¿Cómo vamos a alcanzar a estas personas que todavía no han creído en el Señor Jesucristo? Antes de contestar esta pregunta, pues quiero resumir lo que hemos visto a través de la historia. El arma más potente del pueblo de Dios y la herramienta de sus obreros siempre ha sido la palabra de Dios. Dios habla a la gente en el idioma que las personas tienen más acceso, la lengua materna. Y cuando su pueblo se atreve a traducir esta palabra en otros idiomas, Dios bendice. Y estoy muy agradecido con versiones como Reina Valera, Nueva Versión Internacional y otras versiones. Pero siempre va a correr el peligro de que esta es la Biblia con mayor aceptación. Esta debe ser la sagrada palabra del Señor. Ese peligro empieza cuando empezamos a darle más peso a una traducción sobre otras. Así pasó con la Vulgata de Jerónimo. Así sucede lamentablemente en muchos sectores de la iglesia evangélica con la versión Reina Valera o con otra traducción. Es decir, no caigamos en el error de pensar que Dios no puede hablar en otro idioma fuera del castellano de Cervantes. Dios nos salve decir: si quieren leer la palabra de Dios, que aprendan español y lean esta versión en específica. Como vimos, Dios habla en el idioma del pueblo y no se avergüenza en hablar en hebreo, en popoloca, en tarasco, en mixteco, en nahuatl, en zapoteco. Estamos viendo ahora un movimiento en todo el mundo. En todo el mundo se está traduciendo la Biblia en los idiomas autóctonos. Es decir, esos idiomas que antes se consideraban como idiomas de poca importancia. Pero como dice Pablo, lo débil del mundo es lo que Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, Dios lo escogió para mostrar lo que realmente es. Quiero decirles que este séptimo movimiento es tal vez el último y el más importante de la historia de la traducción de las Escrituras. La traducción en los idiomas maternos, autóctonos de todo el mundo. Cuando Cameron Townsend andaba ofreciendo Biblias en español a los indígenas guatemaltecos, un señor hablante de la lengua cacique le dijo: si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi lengua? De ahí en adelante empezó este séptimo movimiento llamado la traducción de la Biblia, donde traductores alrededor del mundo están buscando poner la palabra de Dios en más de 6,000 lenguas que existen en la actualidad. Esta es la época donde usted es clave y fundamental. Tú eres parte de esta época tan importante y decisiva en la historia.